Hola, bienvenido a un video más de Física Trinquelli. En esta oportunidad estaremos estudiando la dinámica circular. A manera de introducción, estaremos definiendo la dinámica circular, la cual hace referencia al estudio de las fuerzas presentes en el movimiento circular uniforme. Estas fuerzas aparecen debido a la variación que tiene la dirección de la velocidad de una partícula en un movimiento circular. Es decir, cuando una partícula se va moviendo en una trayectoria circular, constantemente la velocidad está cambiando de dirección y eso hace que aparezca acá una fuerza. Antes de entrar en materia, realizaremos un pequeño resumen de los elementos y conceptos relacionados con el movimiento circular uniforme. Veamos. El MCU, o movimiento circular uniforme, está asociado con el movimiento que describe una partícula cuando gira en torno a un eje manteniendo su radio constante, es decir, la trayectoria que describe la partícula es una circunferencia. La figura de la derecha muestra a un niño que sostiene un pequeño avión girando alrededor suyo. Observe que en los diferentes puntos la velocidad apunta en direcciones diferentes. Esa variación de la velocidad en cuanto a su dirección es la que genera una fuerza llamada fuerza centrípeta. Por otro lado, si usted ve el tamaño o módulo del vector velocidad, se dará cuenta que siempre tiene el mismo valor. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad de la partícula cambia de dirección, pero no cambia de valor. Por eso se le conoce como movimiento circular uniforme. Veamos algunos elementos del movimiento circular uniforme. Tenemos el radio, que si nos vamos a la gráfica anterior, es la distancia que hay desde el centro, desde el eje de giro, hasta cualquier punto de la trayectoria. Ese radio, por ser una distancia, se mide en unidades de distancia. Puede ser en metros, centímetros, pulgadas o pies. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en realizar una vuelta. Es decir, si comenzamos a medir el tiempo desde aquí y luego con un cronómetro medimos el tiempo que tarda el avión en volver aquí, ese tiempo que tarda en dar una vuelta es lo que se conoce como periodo. El periodo se simboliza con la letra T y se expresa en segundos. Una ecuación para calcular el periodo es periodo igual a tiempo sobre número de vueltas. La frecuencia es el número de vueltas realizadas por la partícula en cierto tiempo. La frecuencia se simboliza con la letra F y su ecuación es número de vueltas sobre tiempo empleado. F igual a n sobre t, donde n es el número de vueltas y t el tiempo que emplea en dar esa cantidad de vueltas. Las unidades en que se mide la frecuencia son vueltas sobre segundo, revoluciones por segundo o RPM. RPM traduce revoluciones por minutos. Otro aspecto importante del movimiento circular es la aparición de la aceleración radial
o aceleración centrípeta. También tenemos una velocidad tangencial o velocidad lineal. Y tenemos la velocidad angular, que está relacionada con el ángulo que va barriendo la partícula. Definimos la velocidad angular omega o W como el ángulo barrido por el radio en una cantidad de tiempo. Su ecuación es frecuencia angular o velocidad angular igual a 2pi sobre periodo, o sea, t de periodo, o frecuencia angular igual a 2pi por frecuencia. Esta frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo. En cuanto a la velocidad tangencial, es un vector tangente a la trayectoria y su ecuación es velocidad tangencial igual a 2pi por radio sobre periodo, o velocidad tangencial igual a 2pi por frecuencia, que también es una ecuación válida. En la gráfica tenemos aceleración centrípeta, velocidad tangencial y velocidad angular. La aceleración centrípeta o radial, A sub c, es la aceleración que experimenta la partícula y que apunta hacia el centro de la trayectoria, debido al cambio de dirección de la velocidad. Su ecuación es aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Si no comprendes bien esta ecuación, puedes consultarla en el documento PDF y podrás aclarar cualquier duda. Por último, aparece la fuerza centrípeta. Es una fuerza que trata de llevar la partícula hacia el centro de ella. Pero a su vez aparece una fuerza centrífuga que trata de llevar la partícula hacia afuera de la trayectoria. Esas dos fuerzas se enfrentan. Sin embargo, la fuerza centrífuga no existe como tal. Ese es un producto más de la inercia. Entonces la fuerza centrípeta apunta hacia el centro y la fuerza centrífuga apunta hacia afuera. A manera de ejemplo, tenemos el siguiente caso. Una rueda de bicicleta de 30 centímetros de radio gira uniformemente a razón de 15 vueltas por minuto. Calcule el periodo, la frecuencia, la velocidad angular en radianes por segundo, la velocidad lineal de un punto en la periferia de la rueda y la aceleración y fuerza centrípeta. Los cálculos los tenemos aquí. Tenemos para calcular el periodo, nos dicen que el periodo es t sobre n, y en el problema me están hablando de que tarda una vuelta, un minuto en dar la vuelta. Entonces tendríamos que el tiempo vale un minuto, que son 60 segundos. Al reemplazar 60 segundos entre 15 vueltas, obtenemos un tiempo o periodo de 4 segundos. Para calcular la frecuencia, utilizamos la ecuación frecuencia igual a n sobre t. Los datos simplemente se invierten, 15 sobre 60, y me da 0.25 vueltas por segundo. Esa sería la frecuencia. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Entonces tendríamos 2 por 3,14 sobre el periodo, que vale 4 segundos. Esa división nos da 1.57 radianes por segundo. Nos piden calcular la velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal o tangencial es 2pi por radio sobre periodo. Al reemplazar valores, 2 por 3,14 por el radio, que tiene un valor de 0.3 metros, obtenemos como resultado
que la velocidad lineal es de 0.47 metros por segundo. Para calcular la aceleración centrípeta, utilizamos la ecuación aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado por radio. Al reemplazar valores y hacer los cálculos, obtenemos como resultado 0.74 metros por segundo al cuadrado. Y recordando que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces podemos calcular la fuerza multiplicando la masa por el resultado de la aceleración, obteniendo una fuerza centrípeta de 0.0037 newton y una aceleración centrípeta de 0.74 metros por segundo al cuadrado. Espero que el video haya sido de mucha ayuda. Nos vemos.